Bueno, hola chicos, buenas tardes con todos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de diarrea crónica. Soy la doctora Franco, Rosana Franco, médico gastroenteróloga del Hospital María Auxiliadora. Y bueno, tengo el agrado de hablarles de un tema que es amplio, sí, es un tema que conlleva más de una sesión de presentación. Lo más probable es que hoy día no podamos abordar con exactitud todas las patologías inmersas en esta patología, pero vamos a intentar lo importante acá es que ustedes sepan la definición y saber cómo dirigir a un paciente que llega a la consulta con estos síntomas, ¿no? Cómo dirigirlo, qué exámenes pedirles de inicio, cuándo referirlo, cuándo solicitar un procedimiento endoscópico. Eso es lo que ustedes tienen que poder el día de hoy definir de acuerdo a los diagnósticos diferenciales más frecuentes que hay en nuestro país y en algunos lugares pues cercanos también. ¿Ok? Vamos a iniciar. Me comentan si está bien el audio, por favor. Buenas tardes, doctora. Sí se escucha bien. Ok. No está funcionando el audio. Perdón. Ay, parece que no es tanto con esto. Ok. Bueno, acá hay un poco de humor, pues no. Vemos que el paciente que viene con este cuadro de diarrea crónica no es el paciente típico, es un paciente que ya viene con una presentación de varias semanas, incluso meses, hasta algunos años, que ya prácticamente se acostumbran, incluso llegan a la consulta pensando que eso es normal, ¿no? Y pues uno lo ve y prácticamente el paciente pues no solo menciona ese tema, sino también las características físicas de cómo llega el paciente, ¿no? A veces llega pues con facies abotagadas, llega consuntivo, puede llegar muy demacrado, con algún aspecto de que no ha podido dormir en los últimos días bien, ¿no? Entonces es un paciente distinto, es un paciente que ya presenta una patología de fondo y que nosotros tenemos que preocuparnos en indagar desde que llega a la consulta. No puede ser que venga una y otra vez con lo mismo. Ya llega un paciente con varias semanas de este diagnóstico, hay que pensar en que requiere estudios quizás hasta un poco más invasivos. Entonces acá dice, bien, bien, ¿y cómo dice que va esa diarrea crónica? ¿Ah? Deberíamos ya saber el diagnóstico, no permitir que llegue a varios meses de tratamiento y que siga viniendo a la consulta sin un diagnóstico. Bien, entonces los tópicos del día de hoy son definición de diarrea crónica, mecanismos de diarrea, Doctora, etiologías disculpe, principales. no está pasando las diapositivas. Ah, mira, ¿en qué está? El título, diarrea crónica. A ver, entonces probablemente hay un retraso en... Ahora, Ahora ¿ven sí, bien? sí, está ¿Sí? cambiando ahora. Ya. Ahora, Está en la PPT donde dice tópicos del día de hoy. sigue avanzando la diapositiva. Dice definición, mecanismos de diarrea, etiología, diagnóstico y tratamiento. No, doctora. Ah, ok, entonces voy a tener que, no lo voy a ampliar como pantalla, sino lo voy a dejar en esta opción donde se ven todas las diapositivas, porque creo que igual lo van a poder leer, ¿bien? Entonces los tópicos del día de hoy son definición, mecanismos de diarrea, etiología, diagnóstico y finalmente el tratamiento. Entonces, nosotros tenemos que tener en claro cuando hablamos de diarrea crónica. Es cuando el paciente presenta, según la definición americana, es 3 veces, más de 3 deposiciones sueltas o líquidas diarias que duran más de 4 semanas. El paciente que viene con una deposición líquida, interdiaria o eventual no se considera diarrea crónica. Tienen que ser 3, por lo menos, deposiciones sueltas que ocurre por más de un mes. Y dentro de la epidemiología tenemos que la prevalencia de diarrea crónica en la población general en países desarrollados no está bien establecida y afecta pues el 5% de la población. Los mecanismos de diarrea. Tenemos diferentes mecanismos, tenemos el mecanismo osmótico, el secretor, el que está alterado por la motilidad y el inflamatorio. Cada uno se diferencia en que pues, la osmótico tiene gran cantidad de sustancias no absorbibles osmóticamente activas en la luz del tracto digestivo.
Esta osmótica cesa con el ayuno, ¿ok? Deja de comer y el paciente ya no tiene diarrea. Las heces van a ser quizás menos de mililitros, no va a haber gran volumen como en la secretora, por ejemplo, que es donde la hidratación de transporte de iones por epitelio intestinal, ¿no? Entonces acá la osmolaridad está en heces normal, esta sí persiste con el ayuno, y las heces son acuosas, incluso en gran volumen, más de 1000, el paciente viene deshidratado. Cuando tuvimos la epidemia del cólera, este tipo de diarrea era generado por esta infección intestinal. Los que son alteración de la motilidad, donde el tránsito intestinal está acelerado y esta persiste con el ayuno. Y las inflamatorias, donde se pierde la integridad de la mucosa, puede ser por una úlcera, por erosiones, por inflamación persistente, en enfermedad inflamatoria intestinal o en infecciones severas, se ve este tipo de diarrea inflamatoria. Esta diarrea persiste con el ayuno, esta diarrea tiene moco, sangre, pus, y se observa pues deposiciones líquidas también con sangre casi todos los días, ¿no? Entonces el paciente va a venir con estas características que tiene que llamarnos mucho la atención. ¿Cuál es la que se presenta entonces por laxante? Es la osmótica. La que se presenta por infección es la secretora. La alteración de la motilidad cuando hay una cirugía intestinal, por ejemplo, y las inflamatorias cuando hay úlceras en intestino o el colon por enfermedades inflamatorias, por tumores, por cáncer, por infecciones severas. ¿Ok? Seguimos. ¿Hasta el momento me siguen? ¿Me escuchan? ¿Están viendo la diapositiva? Sí, doctora. Correcto. Bien. Entre las causas tenemos dos grupos, las que se desarrollan en países como el de nosotros, que están, bueno, ya no se conocen vías de desarrollo, ¿no? Pero son países con una población más sujeta a infecciones tipo crónicas bacterianas, a micobacterias como el tuberculosis, a parásitos como la yardia, aunque también pues acá en nuestro país, países de Sudamérica, se observa trastornos funcionales, la mala absorción, como por ejemplo la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal. A diferencia pues de países como europeos, países americanos, Estados Unidos, Canadá, donde la principal causa de diarrea crónica es el síndrome de intestino irritable, el síndrome de mala absorción por intolerancia a la lactosa, la enfermedad celíaca o incluso la enfermedad inflamatoria intestinal, y enfermedades crónicas, infecciones crónicas se va a dar muy rara vez en pacientes con inmunocompromiso, como VIH, tumores, a diferencia de que acá en nuestro país se van a ver más frecuentemente las parasitosis por nuestro sistema de saneamiento, lamentablemente todavía en una fase de recuperación, ¿no? Tenemos áreas donde no hay agua potable todavía, imagínense, entonces tenemos esta dificultad en el manejo de infecciones. ¿Qué es el síndrome de intestino irritable? Es una patología que hoy por hoy suena bastante, es una patología funcional, también tiene por ahí, hay unas vertientes que nos hablan que ya hay una parte orgánica asociada a microbiota bacteriana, hoy por hoy hay muchas vertientes, pero lo importante es saber que se caracteriza por dolor abdominal que va y viene, que persiste más de un día en una semana, en 3 últimos meses, que va con dolor en la defecación, como leses con la defecación, que va relacionado al cambio en las evacuaciones, puede haber diarrea, puede haber estreñimiento, puede haber ambos, mixto, ¿no? Y está relacionado a la consistencia, como les digo, de las deposiciones. ¿Ok? Entonces, a ver, esa se ve un poco pequeña, la voy a agrandar. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Entonces, si tengo un paciente que viene a la consulta con alternancia en la defecación, viene con cuadros de estreñimiento, también viene cuadros de diarrea. Si es un paciente joven, yo me voy a ir para síndrome de intestino irritable, pues tengo que hacer las preguntas claves, cuánto tiempo, si va con el dolor, si calma cuando va al baño, si hay diarrea, estreñimiento, hay pérdida de peso o no, hay sangrado en las deposiciones, ¿no? En síndrome de intestino irritable no debe haber algo orgánico, pues yo le hago un procedimiento endoscópico a este paciente con colonoscopia y no va a haber nada, no va a haber sangrado, no va a haber pérdida de peso, simplemente todos los días hace una deposición alternante, o deposiciones acuosas, líquidas, o el estreñimiento también que es frecuente, o ambas. A diferencia del cáncer de colon, que sí va a haber pérdida de peso, va a haber sangrado rectal, va a haber anemia, va a haber lesión en la colonoscopía, ¿no? Pujo, tenesmo, hasta fiebre, ¿no? Esa es la diferencia. Existen medicamentos que se conocen también, generan diarrea crónica, como medicamentos que se dan en las patologías cardiovasculares, como antiarrítmicos, la digoxina, antihipertensivos con inhibidores de la angiotensina, beta bloqueadores, diuréticos como acetazolamida,
Tenemos en la parte endocrinológica metformina, que es un medicamento que se utiliza con mucha frecuencia. En la misma parte digestiva, los antagonistas de los receptores H2, ranitidina también puede generar diarrea. También tenemos los de ácidos biliares, que son el ácido urso desoxicólico, también puede generar diarrea. Las mismas, bueno, laxantes, que ya los conocemos, ¿no? Catárticos, lactulosa, sorbitol. Entonces, nosotros tenemos que ampliar siempre en nuestra anamnesis si algún fármaco se relaciona esta diarrea, si de pronto tomando un medicamento empezó con la diarrea, ¿no? Entonces, esto es importante porque pacientes toman múltiples medicamentos, hay que ir disgregando uno por uno y ver cuál sí podría afectar esta condición al paciente. La enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad que hoy por hoy se conoce más en Sudamérica. En nuestro país está también teniendo una tasa un poco más alta de lo que antes veíamos. Ahora lo importante también es que más médicos nos estamos abocando al diagnóstico de este tipo de patologías, lo buscamos, ya no está subdiagnosticado. Entonces vemos que puede haber enfermedad de Crohn que afecta todo el tracto gastrointestinal, desde la boca a hasta la región perianal. Puede haber diarrea, dolor abdominal, pérdida de peso, fiebre, pero depende de la extensión, del compromiso, la gravedad de la patología. Ileitis, ileocolitis o colitis de Crohn son las tres formas de presentación o tres fenotipos, y hay que tenerlo en cuenta cuando sospechamos de un paciente con anemia, un paciente de edad media, un paciente que ya tiene una afectación endoscópica tipo úlcera, ¿no? Y que descartamos otras causas. Diagnóstico se hace con biopsia. La colitis ulcerosa, como su nombre le dice, colitis, afecta el colon. Tenemos tres presentaciones. Puede ser la proctitis, que solamente afecta el recto sigmoides, puede ser moderada, que afecta pues el colon izquierdo, y una que afecta todo el colon, que se llama colitis extensa, donde puede haber hasta un compromiso de enfermedad fulminante, que es el menos del 10%, pero se caracteriza por megacolon o hemorragias que no ceden y hay que terminar finalmente sacando todo el colon, o en trauma shock o en UCI, donde tienen que llevar un seguimiento muy de cerca para evitar que se comprometan más, ¿no? Entonces, hay que tomar siempre en cuenta estas enfermedades y sospecharlas cuando llegan a la consulta, o si es que llega la emergencia, también plantearlas cuando de pronto no encontramos otras causas para las úlceras en el colon. Por eso la biopsia es fundamental, porque ahí es donde sale el resultado final, ¿no? El manejo va a ser hoy por hoy con aminosalicilatos, que también es salacina en enfermedad de colitis ulcerativa, y en la de Crohn con corticoides, pero existen muchos medicamentos que van a superar estos fármacos, los biológicos, que lamentablemente los seguros no lo cubren más que Salud de nuestro país y los seguros privados. Pero de que existe tratamiento lo hay y pueden llevar una vida dentro de todo saludable a mediano o largo plazo, siempre y cuando reciban estos medicamentos. Bien, como les mencionaba, existen otro tipo de colitis. Esta colitis se llama colitis microscópica, que es una colitis que en realidad no hay ningún hallazgo patognomónico endoscópico, no se ve nada en el colon, no hay una úlcera, no es como en la enfermedad de Crohn que se ve algo en la mucosa. Acá simplemente es la toma de biopsia. Entonces, nosotros los gastroenterólogos, si nos llega una diarrea crónica sin nada, hemos descartado todo, tenemos que tomar biopsias a este paciente como protocolo, porque podría haber una colitis que solo se va a ver en la patología, en la biopsia, que lo ve en el microscopio del patólogo, ¿no? Y se puede observar, pues, histológicamente dos tipos de colitis, colagenosa y linfocítica. Los manejos son también con corticoides vía oral, que se le conoce la budesonida vía oral, que hay en Europa, en América, en Estados Unidos. En nuestro país todavía no hay, pero tenemos como alternativa B darle bismutol, que es un salicilato de bismuto, que puede disminuir las diarreas de manera moderada, ¿no? Al menos para que el paciente pueda estar tranquilo hasta que podamos encontrar un manejo con corticoides o que pueda entrar del extranjero el medicamento, ¿no? El síndrome de malabsorción es otra de las patologías que están asociadas a las diarreas crónicas. Este síndrome de malabsorción se va a dar porque hay alteración del revestimiento del intestino delgado, va a haber distensión, diarrea en este paciente. Una de las causas más comunes es la enfermedad celíaca, pero también hay otras patologías donde, por ejemplo, se afecta la absorción deficiente de los nutrientes cuando el niño nace con defectos congénitos en el sistema de transporte, se le llama malabsorción primaria. Cuando son defectos adquiridos en el tiempo, Crohn, enfermedad celíaca, después de una resección extensa, y por hoy, por ejemplo, cirugías bariátricas como el bypass intestinal es una de las causas también de absorción deficiente de los nutrientes. Digestión deteriorada de los nutrientes dentro de la luz intestinal, por ejemplo, insuficiencia pancreática exocrina. Nosotros vamos a ver este paciente con heces pálidas,
grasosas, voluminosas, malolientes, pérdida de peso. Se iba a ver una clínica muy larvada. Entonces tenemos que observar bien al paciente, ese que viene por consulta, y la primera imagen que vemos son de broma, pero en realidad sí, así luce este paciente con diarrea crónica orgánica, ¿no? Entonces tenemos que hacer exámenes pertinentes. Los trastornos relativamente comunes son intolerancia a la lactosa, que está muy de moda, pero hay que confirmarlo, no hay esa intolerancia a la lactosa a medias, ¿no? Es o no como, o como lácteo y empiezo con las diarreas, o simplemente es otro tipo de trastorno, hay que definirlo bien. Pancreatitis crónica, enfermedad celíaca, sobrecrecimiento bacteriano o SIBO. Son patologías asociadas a síndrome de malabsorción. Entonces, dentro del sobrecrecimiento bacteriano hay varias alteraciones. Recordemos que estos son trastornos asociados. El sobrecrecimiento bacteriano se da en todos los pacientes por cualquier tipo de trastorno que altere el intestino. Puede ser desde una alteración anatómica, puede ser desde una motilidad, la alteración de la motilidad, puede ser también una fístula, una alteración en la comunicación del tracto gastrointestinal, o otras causas no intestinales que también pueden estar asociadas, ¿no? Dentro de los que afectan del intestino, las anomalías anatómicas, tenemos divertículos en el intestino delgado, cirugías estructurales, enfermedades estructurales como el Crohn, como radiación, como las cirugías previas, diabetes mellitus dentro de la alteración de la motilidad, esclerodermia, y pseudoobstrucción intestinal idiopática, enteritis por radiación, enfermedad de Crohn también que afecta la motilidad del intestino. Y dentro de las que están asociadas a múltiples factores no intestinales, está cirrosis, está alcoholismo, edad avanzada, nutrición parenteral total, estados de inmunodeficiencia como SIDA, hipocloridria y hepatitis crónica. Otra de las causas de diarrea post-colecistectomía es que del 5 al 12% de los pacientes posoperados van a tener una diarrea post-colecistectomía, pero esto, ojo, debe resolver en transcurso de meses hasta 1 o 2 años como máximo, ¿ok? Ese paciente que viene con diarrea crónica, que ya fue posoperado hace 5 años, no va a entrar en este grupo de pacientes, ojo, solo están dentro de los 2 años, y esto se da por exceso de ácidos biliares que entran en el colon, debido a la ausencia de la vesícula biliar. La bilis pues drena ya directamente al intestino delgado, lo cual puede superar la capacidad de reabsorción en el ilio, donde se reabsorben las sales, y el aumento de los ácidos biliares al colon puede producir claramente diarrea porque no está el colon preparado para conducir este tipo no de sustancia que sería la bilis, ¿no? El tratamiento acá durante esos 2 años es resinas de unión o ácidos biliares sale colestiramina o colestipol. El siguiente cuadro de frecuencia en nuestro país son las infecciones crónicas, ¿no? En nuestro país sí se puede ver infección por Clostridium difficile, se puede ver infección por Neuromonas, Plesiomomas, Campylobacter, Giardia, amebas, Cryptosporidium, enfermedad Burberry, Ciclospora. Pero ojo, que una diarrea crónica por infección afecte a un paciente inmunocompetente es muy, muy raro. Cuando llega un paciente con diarrea crónica por una infección persistente, hay que sospechar inmunocompromiso, hay que hacer exámenes que nos permitan descartar VIH, antibióticos que hayan conllevado a una alteración de la microbiota y con ende, una proliferación del Clostridium difficile, por ejemplo, el consumo de agua potable potencialmente contaminada de forma constante, ¿no? Preguntar dónde vive, qué métodos de higiene tiene, viajes también a lugares donde hay prevalencia de ciertos microorganismos como el Campylobacter en zonas donde hay aves de corral, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto para los pacientes cuando cuando vienen a consulta por cuadros de diarrea asociado a infección crónica. La única forma de detectarlo es en los exámenes de heces. Claramente hay que pedirle dentro de todo parasitológico, coprocultivo, coprológico funcional, entre otros. ¿Hasta el momento me escuchan? ¿Todo claro? Sí, doctora. Ok. Dentro de las infecciones intestinales, la giardiosis es una de las más frecuentes, ¿bien? La giardiosis puede afectar 1 de 7 niños en menos de 10 años. Por eso se ve esto mucho en la primaria, ¿no? Pacientes que vienen pediátricos. Va a afectar a la familia, por lo menos 1 en 4 familias va a tener de los integrantes esta infección de pequeño. Usualmente es por agua contaminada. Claramente en nuestro país hay agua contaminada, entonces los pacientes lo toman. La diarrea ocurre en el 96% de los pacientes que ingieren esta agua contaminada. Y va a haber lamentablemente pérdida de peso, calambres abdominales, dolor abdominal en el 60% de los casos, y algo muy curioso que son la presencia de grasa en las heces en un 50%.
Esto puede durar desde 3 a 10 semanas, es bastante tiempo. Y es diagnosticado por el examen de heces y presencia de antígeno en la detección de este antígeno en las heces, ¿no? Tratamiento macrólidos, ¿no? Electrolitos fluidos, que es importante, ¿no? En el paciente. Entonces, para nosotros evaluar a nuestro paciente con diarrea crónica, que no es un paciente fácil, ojo, paciente con diarrea crónica no es que sea más fácil de diagnosticar, pero tenemos menos grupo de patologías dentro de la diarrea aguda. Ya lo habrán visto, me imagino en la clase anterior, son menos patologías que van para diarrea aguda. La diarrea crónica es un mundo más grande de patologías, por ende son enfermedades un poquito menos frecuentes que para la diarrea aguda. Entonces hay que tener una historia donde preguntemos la consistencia o frecuencia de las heces, las características de las heces, la duración de los síntomas, si fue súbito o gradual el inicio, si hay una historia de viaje reciente, factores de riesgo para la infección por VIH, pérdida de peso, incontinencia fecal, que puede ser confundida con diarrea también, ¿ah? Diarrea durante el ayuno, por la noche, diarrea secretora, es la que persiste, como hablábamos, más de 1000 mililitros por día, ¿no? Antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria intestinal, papá, mamá con Crohn, obviamente tengo que sospechar en el hijo con Crohn, volumen de diarrea, si es acuosa, voluminosa, si es así, va a ser del intestino delgado, si es de pequeño volumen, va a ser del colon. Las diarreas sanguinolentas principalmente vienen del colon. Los síntomas sintémicos, por ejemplo, hay artralgia, sudoración, o de pronto nocturna, o de pronto hay lesiones más en la piel, tengo que voy a pensar en patologías más grandes como enfermedad inflamatoria, tuberculosis, VIH, medicamentos como los mencioné inicialmente, la dieta, productos de sorbitol y el uso de OA, de alcohol en exceso también puede generar diarrea, el estrés, la depresión con aparición y gravedad de la diarrea va asociado con síndrome intestino irritable, y los síntomas con ingesta específica de alimentos, si después de consumir lácteos o algún alergeno en particular, qué sé yo, van a presentar la diarrea, también es importante preguntar. Entonces, dentro de la línea de las preguntas tenemos que preguntar, pues, si es congénito, va a haber malabsorción, va a haber malabsorción del sodio, ¿no? Si hay historia familiar, también voy a preguntar si hay defectos dentro de los problemas congénitos absortivos, la enfermedad celíaca, neoplasia neuroendocrina. Un momentito, chicos, disculpen. Ok, seguimos. Dentro de bueno, en la historia clínica también tenemos que preguntarle qué es lo que come, si hay historia de viajes, si hay pérdida de peso, si hay una terapia intervencionismo, por ejemplo, si consume drogas, si hay radiación de por medio por un cáncer de fondo, si hay algún tipo de síntoma sistémico, como les mencioné previamente, si hay problemas inmunes, si hay pues antecedente de drogas o abuso sexual, si hay dolor abdominal asociado, si hay platos muy excesivos, voy a hablar, pensar en malabsorción, si hay pues incontinencia fecal también, si es que hay sangre en las heces, es importantísimo porque puedo pensar en malignidad o enfermedad inflamatoria intestinal, si hay presencia de grasa, ¿no? Partículas en las heces que flotan, ya pienso en mala digestión, mala absorción, ¿no? Si son heces blancas, también claras, pienso también en ausencia de la bilis, un factor obstructivo a nivel biliar, si hay enfermedad celíaca también, si la diarrea es nocturna, ojo, este punto es muy, muy valioso. Si la diarrea lo despierta al paciente es porque es orgánica. No hay diarrea por síndrome intestino irritable que despierta en la noche al paciente, ojo. ¿Cómo sé si es de síndrome intestino irritable? Porque ese paciente cuando viaja está feliz y se olvida la diarrea. Pero el paciente con organicidad está de viaje y lo lleva al baño, está relajado y va al baño, está dormido de lo más placentero y la diarrea lo despierta. Este paciente tiene organicidad, hay algo en el colon que está afectando o en el intestino. ¿Ok? Seguimos. Por acá tengo, bueno, la evaluación del examen físico. Recuerden que en la enfermedad inflamatoria intestinal tienen que buscar úlceras en la boca, erupción cutánea, episcleritis, fístula, fisura anal, presencia de sangre visible o oculta en el examen digital, masas abdominales o dolor abdominal es importante. En la malabsorción, signos de anemia, cicatrices de cirugía previas, linfadenopatía, VIH, presión anormal del esfínter o reflejos incontinencia fecal. Palpar la tiroides, hipertiroidismo, cursan con diarrea, exoftalmos, retracción de la tapa puede proporcionar apoyo para el diagnóstico del hipertiroidismo.
Seguimos. Signos y síntomas asociados independientemente con cada uno de las malabsorciones. Si, por ejemplo, pues hay déficit malabsorción de calorías, va a haber pérdida de peso con apetito normal. Si hay malabsorción de las grasas, va a haber van a ser heces pálidas, voluminosas, diarrea sin flatulencia, esteatorrea, ¿no? Si es déficit de malabsorción proteica, va a haber edema, atrofia muscular, amenorrea. Si hay malabsorción de carbohidratos, diarrea acuosa, también flatulencias y así, cuando hay déficit de vitamina B12, que es una de las más frecuentes, también va a haber anemia, ¿ok? Ácido fólico, anemia, vitamina B, queilosis, glositis, de hierro, ¿no? Anemia microcítica, glositis, de calcio, vitamina D, parestesias, ¿no? Tetania, fracturas, osteomalacia, vitamina A, también hiperkeratosis folicular, ¿no? Vitamina K, hematoma y sangrados, desórdenes hematológicos. ¿Qué pruebas? Y acá viene un tema importante. No existe una regla. No es que llegue el paciente con diarrea y le voy a pedir un solo examen. Lamentablemente la diarrea crónica requiere muchos exámenes y yo no le voy a pedir toda la batería de exámenes porque el paciente sale corriendo. Tengo que pedirle puntualmente lo que yo necesito para descartar organicidad o no. Y la historia, para eso el examen físico es importante porque me va a apuntar al diagnóstico. ¿Okay? Las pruebas serológicas, por ejemplo, puedo pedir en enfermedad celíaca si sospecho, si es que hay diabetes tipo 1 o antecedentes familiares de enfermedad celíaca. Si no, no va a ser mi primera opción en sospechar. Voy a tener que descartar otras cosas más frecuentes en nuestro país, ¿no? Anemia por deficiencia de hierro inexplicado, pérdida de peso por malabsorción en grasa, ¿no? Tengo que pedir un hemograma completo, sobre todo saturación de hierro, transferina. Pruebas específicas. ¿Qué pruebas? No deben faltar, eso sí, apuntemos, hemograma, velocidad de sedimentación eritrocitaria o BSG, porque me va a permitir un marcador inflamatorio saber si hay algo por ahí autoinmune o no, PCR, infección severa o no, función tiroidea, sospecha de hipertiroidismo o no, electrolitos séricos para saber si está venido a menos alguno en especial o si está deshidratado el paciente, proteína total y albúmina también para ver si hay alguna alteración asociada a la absorción o por problemas hepáticos de fondo también, sangre oculta en heces para saber si es orgánico o no, tengo mucha duda, ¿es síndrome de intestino irritable o una enfermedad orgánica? Le pido un TEBEN, evaluación endoscópica, eso claramente lo hacemos nosotros, pero ustedes lo deciden, ustedes lo transfieren al paciente, evaluación para que le hagan una colonoscopia, señor, porque yo creo que tiene algo orgánico en el colon que está generando esa diarrea, ¿no? Que le tomen unas biopsias, ¿no? Y va a depender mucho del contexto clínico, ¿ok? Bien, más de laboratorio, que es lo que me gustaría que lo lean con tranquilidad, porque son exámenes muy específicos, de acuerdo a las deficiencias. Igual, si es diarrea secretora, osmótica, inflamatoria o esteatorrea, siempre va pues un coprocultivo parasitológico seriado. Si sospecha enfermedad crónica, orgánica, ya colonoscopia. Y este algoritmo, pues, es un paciente con diarrea crónica, donde nuestro objetivo es diferenciar entre una enfermedad orgánica o funcional. Y para eso tengo que tener criterios de alarma. Si hay datos de organicidad, pues tengo que identificar el tipo de diarrea, sospechar la causa de diarrea, sobre todo historia clínica y exploración física. Eso es fundamental. Analítica en sangre y serologías, el estudio de las heces y las pruebas de imágenes como con endoscopía. Hacer una colonoscopía es importante. Sospecha de organicidad, criterios de alarma. Si hay criterios de alarma, pérdida de peso, sangrado, masa palpable, tengo que pensar qué tipo de diarrea es, acuosa, sin sangre, con datos de organicidad, inflamatoria o malabsortiva. Y de acuerdo a eso, ver qué otro examen pedir. Si no hay organicidad, si no hay criterios de alarma, es una paciente que no despierta en la noche, que solo tiene 3 deposiciones líquidas alternantes cada cierta cantidad de días, pues puedo pensar en algo funcional y mi principal causa va a ser síndrome intestino irritable. Si es que es malabsortiva o mala digestión, generalmente son deposiciones voluminosas, pálidas y brillantes. Sospecharían una enfermedad del intestino delgado. Hacemos una endoscopía alta para biopsias de duodeno y si la histología sale normal, pues si sale normal, pues una enteropatía o una enfermedad del intestino va a ser poco probable y tengo que valorar otras pruebas. Si sí sale alterado, tengo que sospechar enfermedad celíaca o Whipple, entre otros. Si sale inespecífica, hay que hacer un diagnóstico diferencial, valorar otras causas o una solicitud complementaria después. Si sobre crecimiento bacteriano, hay pruebas como la prueba del aliento de dexilosa. Si sale alterada, ya tenemos el diagnóstico. Si la prueba sale normal, tengo que valorar una prueba terapéutica. Suspender, pues cierta cantidad de alimentos que pueden generar mayor sobrecrecimiento bacteriano, o darle antibióticos como la rifaximina para normalizar un poco la microbiota intestinal y ver cómo va. Pancreatopatía por sospecha de insuficiencia pancreática esproguina, lo único que hay que hacer es que las tasas fecal, si sale menos de 200, es sí, pues una sospecha de insuficiencia pancreática, investigar causas primarias o secundarias, tumores, por ejemplo, y si no, pues no se descarta, hay que complementar estudios con tomografía, resonancia y ecoendoscopía. Bien, chicos, yo tengo unas preguntas. Antes de eso, ¿ustedes tienen alguna duda?
Bueno, creo que no hay preguntas. Vamos a preguntar. Entonces, a ver. Paciente con diarrea crónica, esteatorrea, dolor abdominal, pérdida de peso, mala absorción de grasa y vitaminas liposolubles. ¿De qué se sospecha? Si desean, pueden intervenir hablando o por el chat. A, amebiasis. B, giardiasis. C, balantidiasis. D, oxuriasis. Y E, ascariasis. Perfecto. Muy Giardiasis, bien, doctora. eso. Giardiasis. Todos de acuerdo con giardiasis, ¿no? La más frecuente. Ay, espérenme. Ajá, perfecto. Ay, no sé qué hice. Un ratito. Acá. Ay. Seguimos con la siguiente, giardiasis. Muy bien. La siguiente. ¿Qué dato es más característico de la enfermedad de Crohn que de colitis ulcerosa? ¿Qué es más frecuente en la enfermedad de Crohn que en colitis ulcerativa? Dolor perianal, ANCA positivos, enfermedad continua, sangre microscópica en heces que no responde a antibióticos. ¿Qué es más frecuente en Crohn que en colitis ulcerativa? Causa de diarrea crónica, ¿no? Las dos. Dolor perianal importante, doctora. ¿Por qué? Porque es más presente eso en la ¿Qué colitis sospecho? de Crohn, me parece, doctora. A ver, un ratito. Ya. Me decía dolor perianal importante, porque es más frecuente en Crohn, pero ¿por qué es más frecuente en Crohn? A ver, ¿quién me responde? Doctora, puede ser porque en Crohn hay fístulas que generan dolor Exacto, por la perianal. fisura perianal y la fístula en Crohn. Perfecto, estamos claros. Mujer de 40 años procedente de Tarapoto que presenta desde hace 4 meses cambio en el ritmo evacuatorio, con episodios frecuentes de dolor cólico moderado en hipogastrio, que se alivian luego de eliminar heces y gases. ¿Cuál es tu principal opción diagnóstica? Es colon irritable. ¿Por qué? Porque alivia al eliminar heces y gases. Perfecto, no te hablan de pérdida de peso, no te dicen ningún signo de alarma, tiene 4 meses, son más de 3 meses de evolución y hay este dolor moderado que alivia luego de la expulsión de las heces y gases. Excelente. Varón de 30 años con 6 meses de hiporexia, baja de peso y deposiciones líquidas, sin presencia de moco ni sangre. En el examen, abdomen blando, doloroso, distendido, ríos y horarios disminuidos, a la percusión, áreas de matidez y timpanismo. ¿Cuál es mi diagnóstico probable? Ya con este terminamos. Cáncer, parasitosis, ileitis, enfermedad de Crohn o tuberculosis. Hay baja de peso, es joven, no hay moco, no hay sangre, pero hay áreas de matidez y timpanismo. ¿De qué nos habla la matidez abdominal? ¿Masa? No. Puede ser una TBC en ¿Por qué? tuberculosis. ¿Por qué? ¿Quién me Eh, dijo? ¿Sandra? Sandra, ¿no? Sí, ya. ¿Por qué Sandra tuberculosis? Porque yo leí que puede haber lo que se llama abdomen en tablero de ajedrez, que son áreas de Exacto. matías en timpanismo. Muy bien, sí, por líquido, ¿no? Exacto, mire, es un paciente joven que te dicen que ha perdido peso, que no come bien, hiporexia, no tiene apetito y no hay sangre ni moco para pensar en un cáncer intestinal, ¿no? Y es menos frecuente el cáncer de intestino. El cáncer de colon sí es más frecuente, pero tiene 30 años. ¿Y qué me da el diagnóstico ya más concreto acá? La distensión, los ruidos y horarios disminuidos y áreas de matidez y tímpano. ¿Ok? Listo, si es tuberculosis enteroperitoneal, Sandra, muy bien. Gracias a todos. No sé si tengan alguna otra duda, pero eso es todo lo que tengo hoy día para presentarles con respecto a diarrea crónica. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Buenas tardes con todos. Gracias.